Vamos a esta charla de hoy, se llama Contemplata Aris Tradere, y diréis que es un nombre raro, significa dar las cosas contempladas a los otros, dar lo contemplado, contemplata, a Aris, a los otros, ¿de acuerdo? Y esto es el lema fundamental que se hizo como leitmotiv de justamente los mendicantes, que somos los agustinos, los franciscanos, un grupo que surgió en la Baja Edad Media y que justamente incorpora lo que hemos hablado esta mañana en las dos charlas anteriores. Es decir, nuestra forma de vida fue una ruptura. De tal manera fue una ruptura que hemos nacido para enseñar al pueblo de Dios a unir, casar estas dos cosas que nos parecen imposibles, que es la escucha de la palabra y a la vez la actividad, o como había dicho, me parece precioso, Luis Esteban, el servicio. Escucha de la palabra, contemplación y servicio. Las dos cosas. Esto, aunque os parezca, pero ¿cómo es posible? No me digáis que después de tantos años, como hemos vivido en la parroquia del Rosario, no nos han dicho que este es el carisma de los frailes que tenemos, ¿no? Que son frailes, fíjate, frailes menores conventuales, ¿no? OFM com. OFM com. Y esto lo sabéis, ¿no? Lo que significa, ¿no? Bueno, pues ahora de esto se trata, de cómo nació en la Iglesia un grupo determinado para enseñar a la Iglesia justamente a vivir este carisma, que la vida religiosa ni siquiera conocía, ¿no? Y que precisamente no estaba puesta en estos parámetros, en estos fundamentos. Veis que en el papel que os he dado, en el guión que os he dado, parto de textos que son poéticos. El primero es un texto poético, que es un texto precioso, que os voy a leer. ¿Conocéis a La Voz Aquí de Vida, el libro de Pedro Salinas? ¿Lo conocéis? No, pues vale, pues mira, para el próximo año en Los Enamorados, en el 14 de febrero lo tenéis que regalar. Es un libro precioso, es un libro de la generación del 27, un autor de la generación del 27, que En Razón de Amor y La Voz a Ti de Vida, dos grandes libros del siglo XX, habla justamente del amor, ¿no? Vamos a ver este texto, fijaos. El futuro se llama ayer. Ayer oculto, secretísimo, que se nos olvidó y hay que reconquistar con la sangre y el alma detrás de aquellos otros ayeres conocidos. Atrás y siempre atrás. Retrocesos en vértigo, por dentro hacia el mañana. Este poema lo que nos dice es que para poder tener un futuro hay que volver al ayer. Hay que volver al ayer. Por eso, hoy queremos hacer en este rato un recuerdo de los pasos que la Iglesia ha dado para ir a favor, para ir encontrando el camino intermedio de integración y de equilibrio entre lo que os decíamos esta mañana, entre el servicio y la escucha de la palabra. Esto ha sido muy largo en la historia de la Iglesia. Ahora cuando decís, uy, muy difícil, me decíais esta mañana, ¿no? ¿Cómo va a haber escucha de la palabra de Dios con hijos, con trabajo, con lavadoras? ¿De acuerdo? Esta ha sido la gran pregunta. Fijaos que yo os decía esta mañana que es la gran preocupación de Lucas. Y Lucas está al principio de los principios. ¿Comprendido? Por lo tanto, esta preocupación vuestra es una preocupación del principio de la historia del cristianismo e incluso del principio de la vida religiosa. Y esto es lo que quiero que justamente desvelaros hoy, ¿no? Hemos hecho este programa especialmente por eso, ¿no? Para encontrarnos con el futuro habrá que retroceder, dice Pedro Salinas, hacia el ayer. El futuro se llama ayer. A veces hay que volver, a veces para nuestra propia vida hay que volver al pasado para descubrir los orígenes. Decía Gaudí una frase famosa, ¿no?
que decía, lo más original de todo es volver al origen. Dice, lo más original, todo lo que un hombre puede hacer de original, consiste en volver al origen. Por eso hace la Sagrada Familia. Gaudí, ¿no? A ver, si yo tengo que hacer algo, ¿dónde tengo que empezar? Pues voy a empezar por el principio, ¿no? No el principio que nos ha dicho tan teológico Patricia, pero es el principio en una familia. Comenzó todo, ¿no? Pues así. Lo más original son los orígenes. Y otro texto, que este es un texto carismático nuestro, que es de una carta de San Agustín, que habla a un amigo, y en esta carta que todas conocemos porque es un texto muy querido, muy amado por nosotras y que nos ha dado quizá mucha luz y muchas pistas. Quien nos conoce de hace tiempo pues sabe que hemos trillado, ¿no?, estos caminos. San Agustín habla a un amigo suyo, Eudoxio, y le dice, Eudoxio le pregunta, bueno, ¿cómo tenemos que hacer esto? Porque ahora resulta que somos monjes, pero la Iglesia nos pide tantas cosas, que ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos a la oración o nos dedicamos a servir a la Iglesia, yendo de acá para allá? Y entonces Agustín le contesta a Eudoxio, a este amigo suyo, de esta manera. Como lo tenéis, lo podéis leer conmigo. Hermanos, os exhortamos en el Señor que guardéis vuestro propósito y perseveréis hasta el fin. Y si la Madre Iglesia necesitare de vuestra actividad, no la emprendáis con codiciosa arrogancia, ni la rehuséis con indolente negligencia, mas obedeced a Dios con corazón dócil, sometiéndoos con mansedumbre a quien os guía, a quien dirige a los apacibles en la justicia, a quien muestra su camino a los mansos. No antepongáis vuestra contemplación a las necesidades de la Iglesia, pues si ninguno entre los buenos se presta a colaborar cuando ella da luz a sus hijos, tampoco vosotros hubierais podido nacer a la vida espiritual. Así como hay que abrir camino entre el fuego y el agua, de modo que el hombre no se queme ni se ahogue, así nosotros debemos abrir también el nuestro. Agustín traza el camino cristiano, el camino del cristiano que está entre Marta y María, que está asumiendo Marta y María, que está asumiendo el fuego y el agua, que camina difícilmente, pero camina, crea un camino, una senda entre estos dos polos. Dedicarnos a la oración y marcharnos al desierto, o meternos a ser activistas profundos. ¿Recordáis una película que seguramente todos habéis visto? Que es la película La Misión. En esta película, La Misión, el director trazó una de las grandes polémicas de los jesuitas, ¿no? Los jesuitas en aquella época, ¿no?, cuando estaban haciendo toda la evangelización de América, pues por una parte tenían que luchar con los portugueses, ¿no?, para hacerse el camino. Los portugueses eran ambiciosos y eran, dicen, ¿no?, menos religiosos que nosotros, que los españoles, y entonces nos arrebataban los lugares y había mucha comuna. Los frailes ellos, los jesuitas, no sabían cómo hacer. Si utilizar la espada, ¿de acuerdo?, o la cruz. Ha sido el dilema de siempre, o la cruz o la espada. ¿Cómo se evangeliza? ¿Cómo han evangelizado los pueblos? ¿A través de qué? ¿Cómo mezclan las dos cosas? Y veis que en la película, al final de ella, Robert De Niro, ¿no?, lleva la espada, ¿no?, y las bombas, y no sé qué, no sé cuántos. O es al revés, no, sí, Robert De Niro es así, ¿no? Y el otro, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, Jeremy Irons, pues Jeremy Irons, sin embargo, va con una custodia, ¿de acuerdo? Y quieren ganar la batalla de una manera o de otra. ¿Cómo hacemos en la vida? ¿Nos dedicamos solamente a la oración o nos dedicamos a la lucha por la vida? ¿Nos dedicamos a la lucha de la vida o nos dedicamos y dejamos la oración? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos a medias? ¿Se pueden hacer las dos cosas? Este ha sido el problema de la Iglesia siempre. Siempre. Mirad, ya empiezo a explicaros, ¿no? Si seguís el esquema, os digo que el tema de lo que voy a tratar esta tarde es de espiritualidad mendicante, que es porque los que estáis aquí sois herederos de esta espiritualidad, sois hijos de esta espiritualidad y hay que saber vivirla, como aquí en nuestra comunidad también, ¿no?
Espiritualidad significa que es una iniciativa, un carisma del espíritu, una motivación, un empuje que el espíritu pone en una persona, en varias personas, y que depende también de la elección personal, de la respuesta, de dar el sí a ese movimiento que el espíritu te indica, ¿no? Sobre un aspecto del espíritu, sobre un aspecto de la vida, no todo, sino sobre un aspecto de la vida. La espiritualidad mendicante, ¿no? Que nació como obra del espíritu en mitad de la Edad Media, o cuando ya se estaba acabando la Edad Media, la Baja Edad Media, fue un impulso para toda la Iglesia y para el mundo entero. Se puede decir que cuando estudiamos, por ejemplo, estos movimientos mendicantes, de donde venimos nosotros, Luis y nosotras, podemos decir, el mundo se parecía muchísimo al mundo de hoy. Era un mundo nuevo, era un mundo lleno de rupturas con el pasado, ¿no? Eso es lo que quiero también contaros para que veáis que siempre es posible generar un camino nuevo donde el Evangelio se haga posible. ¿De acuerdo? Estamos en tiempos ahora mismo de evangelización. Es una espiritualidad mendicante que en aquel tiempo, cuando nace, ni siquiera saben ellos mismos que son los franciscanos, aquí nuestros hermanos, ¿no? Guiados por Francisco, empezaban a ir por las calles hablando del Señor, no sabían cómo llamarse, al principio ni siquiera pescaban, es decir, sacaban dinero, no sabían qué hacer. Los dominicos les pasaba lo mismo. Los dominicos se llamaban como unos pobres, los pobres predicadores, iban predicando la palabra de Dios y tampoco sabían dónde iban a terminar, ¿no? Lo que sí que era cierto es que era una novedad tan rompedora en la Iglesia que la Iglesia tuvo que pararse a descubrir qué quería el Espíritu Santo para estos hombres que estaban emergiendo. Vamos a entrar en ello, es una obra interesante. Imaginaos que nos vamos hacia atrás, ¿no? Sea precioso ahora mismo que viéramos una película de aquellos tiempos, ¿no? De tiempos de la Baja Edad Media, ¿no? Vamos a entrar un poco cómo era ese tiempo, cómo de repente irrumpe en la Iglesia un carisma muy popular, es decir, muy en la base del pueblo, ¿no? Y que es un carisma que quiere unir justamente esto, la contemplación y la acción, la escucha de la palabra y el servicio a los hombres. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis en el esquema el contexto del nacimiento de los mendicantes. Voy a ir muy deprisa porque me interesa la espiritualidad. ¿Entendido? Y hay cosas que seguramente sabéis y no me quiero detener a ello. Este mundo de la Baja Edad Media, fundamentalmente, porque la Baja Edad Media es desde el 11 al 13. O sea, os vais a decir, hemos estado en un país donde hemos visto de todo, hasta historia. Pues hasta historia. Y tenemos que entrar en ello, ¿no? Del 11 al 13, lo que se va a preguntar es un mundo nuevo. Un mundo nuevo. En el ámbito social de esta época es muy curioso. Van desapareciendo las aldeas, que era como vivía el mundo entonces, en pequeños grupos de aldea, donde el comercio era de trueque, y empiezan a aparecer los municipios, y sobre todo algo importantísimo, las ciudades. Emerge la ciudad. Y la emergencia de la ciudad es algo muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque una ciudad, con a lo mejor, vamos a suponer, Milán, que tenía 125.000 habitantes y que hacía un siglo no pasaba de 3.000, pasar de 3.000 a 120 y tantos mil significaba que esa ciudad había que ponerla, teníamos que hacer la puesta a punto de una ciudad a niveles de ingeniería, de arquitectura, de todo, de abastecimiento de agua, de abastecimiento de alimentos, de todo, absolutamente. Por lo tanto, el hombre en muy poco tiempo, en muy pocos siglos, tuvo que crecer en los conocimientos científicos y en todo para poder dar
respuesta a algo que emergía que era totalmente nuevo, que era el burgo, la ciudad, ¿no? La ciudad que por otra parte entonces eran lugares donde la cultura era muchísimo más cambiante, no eran los pueblecitos pequeños, las pequeñas aldeas donde apenas había una cultura de agricultura, de ganadería y nada, había de todo en una ciudad ya. En las ciudades del medievo nos podíamos encontrar con todos los gremios, con una diversidad enorme de gente que va y viene, eran grandes encrucijadas, eran difíciles de gobernar, ¿no? Apareció el comercio, apareció la moneda, y decir, bueno, no es para tanto, la moneda era una cosa, el dinero como algo abstracto, que no era yo te cambio los garbanzos por las lechugas, que veo los garbanzos y veo las lechugas, y veo cuánto pesa una cosa y cuánto pesa otra, ¿no? No veo nada. Ese dinero es un elemento totalmente abstracto que puedo incluso manipular, ¿no? Este ámbito que cambia absolutamente en todo, hasta en el arte, recordáis que en estos 3 siglos se pasa del románico y no tímidamente al renacimiento, pasando por el gótico, y son estilos totalmente distintos. Es decir, se desarrolla el arte sabiendo ya lo que es la arquitectura, cómo podemos subir un edificio sin que se nos derrumbe encima. No sé si habéis leído los pilares de la tierra, ¿no? Qué problemas en el siglo XI. No podemos levantar un edificio 2 metros más porque se nos cae encima. No se había descubierto, no se sabía apenas nada de arquitectura. En 2 siglos se desarrolla un espacio que tiene que ser habitado por muchísima gente. Una catedral, porque es una ciudad donde viven muchos y tienen que entrar todos, pero el arquitecto todavía no sabe de eso. Es toda una revolución, ¿me comprendéis? Una revolución. No digamos nada del tema, por ejemplo, de la pintura, de la escultura. No se sabía hacer reír a la piedra. No se sabía hacer reír. Se le subía la comisura del labio, están las vírgenes góticas que no sabes si ríes, si lloras, y tampoco la Mona Lisa. Es decir, es una cosa rara que nadie sabe cómo hacer. ¿De acuerdo? Es un mundo que está, como si dijésemos, primitivo, que está desarrollándose de golpe. De golpe, ¿no? Este mundo, este ámbito social, unido a la gran revolución que está surgiendo también en la Iglesia, en esta época es una iglesia, se le llama la época de la Reforma, pero no la Reforma protestante, sino la Reforma gregoriana. Perdonad que vaya tan deprisa, recordando todo lo que seguramente sabéis, la Reforma gregoriana. El Papa Gregorio Magno va a iniciar una reforma de la Iglesia, porque la Iglesia tiene muchas dificultades, ¿no? Y la va a iniciar pidiendo fundamentalmente que la Iglesia sea más santa, ¿no? Y sobre todo, sea una respuesta para el mundo nuevo que emerge. Pero lo que hay en la Iglesia, porque un siglo antes se había prohibido prácticamente todo lo que nacía nuevo, lo que hay solamente es el mundo benedictino. ¿Recordáis esto? Los benedictinos fueron los que construyeron las catedrales y los monasterios, tanto románicos como góticos. Era el mundo benedictino lo que llenaba todo el ambiente eclesiástico. Y este mundo benedictino era un mundo que había optado por la perfección, y la perfección estaba en la oración. Había construido grandes monasterios, los había construido en altas montañas, ¿no? Muy separados. Se llamaba entonces una vida eremítica y cenobítica a la vez. Es decir, eremítica porque estaba lejano, muy lejano del mundo, y cenobítica porque vivían juntos, eso sí. Pero recordamos todavía a los grandes desiertos. Ser cristiano y ser buen cristiano, y ser perfecto cristiano, y ser un santo cristiano, era nada más y nada menos que ser monje. ¿De acuerdo? El pueblo llano no entendía todavía lo que significaba ser cristiano y la santidad. Porque la santidad estaba reservada a un estado de perfección que era el monacato. ¿Me entendéis? Bueno, esto no sé si os parece interesante, pero os va a parecer. Os va a parecer cuando diga de dónde venimos. ¿Os imagináis esto?
Es decir, que si nos imaginamos la Baja Edad Media, siglos XI y XIII, los hombres de las ciudades iban y venían, se les tenían que dedicar a las cosas temporales, al comercio, a la industria, a lo que fuera, menos a lo religioso, porque lo religioso estaba absolutamente dedicado y orientado hacia los monjes, hacia la vida monástica, y había una división total. ¿Me explico? Esto es justamente lo que se van a encontrar los mendicantes. La reforma gregoriana quiere todavía que este mundo benedictino sea todavía más cerrado, ¿no? Es decir, todavía sean más fuertes, poderosos, sean monasterios que tengan todo en ellos. Por eso, si habéis ido a algún monasterio benedictino, en ese monasterio benedictino era como un pueblo en el que no faltaba absolutamente de nada, para que los monjes no tuvieran que salir, estaban separados de la guerra, del pueblo. Cuando bajaba un monje al pueblo, era como si bajara un señor feudal, ¿no? Era el gran señor. ¿Entendidos? Eran los únicos que sabían leer, los únicos que iban a escuelas, eran las escuelas monásticas. Mientras tanto, el pueblo no tenía nada, absolutamente. Había una diferencia tremenda, ¿no?, de clases. Este es el mundo feudal, ¿no? El mundo feudal. El castillo con el señor feudal, el monacato o el monasterio con el abad, que era como otro señor feudal. Empiezan a surgir movimientos dentro del monacato, lo he puesto aquí, ¿no? Una renovación del monacato que traía aires nuevos. Es decir, los benedictinos, como os digo, se dedicaban a la oración coral, un trabajo manual bastante pobre, ¿no? Poquito, me refiero al estudio para ellos, ¿de acuerdo? Les servían a ellos y tenían una vida más o menos austera, y a este monacato le empiezan a surgir, como si dijéramos, brotes totalmente nuevos y distintos, pero que nacían todos de la misma raíz benedictina. Los tenéis aquí, ¿no? Son los cluniacenses, que lo habréis oído. Cluny es una renovación de este monacato. Pero también están los camaldulenses, la Camaldula, ¿no?, Pedro Damiani, que lo que intentan es una vida benedictina muy fuerte, pero mirad, se le ocurre a Pedro Damiani y el pueblo, y la gente que no tiene fe, y si hiciéramos de vez en cuando una itinerancia y saliéramos a caminar hablando a la gente del pueblo de fe, empiezan justamente los camaldulenses, una novedad que no tenía el mundo benedictino. Y otro grupo como los valumbrosianos, de Valumbrosa, los valumbrosianos, que también eran benedictinos, se les ocurre exactamente lo mismo. Vamos a hacer una cosa: 6 meses de absoluto silencio, contemplación y estudio, y otros 6 meses dedicados a la itinerancia. Eran novedades dentro del mundo benedictino, ¿no? Aquí os pongo también los cartujos, ¿no?, que era lo contrario, es decir, no se sale para nada. Este era el mundo benedictino más cerrado, que vivían en la Gran Chartres, es decir, en la gran montaña de Veno, y no se trataban con el mundo. Todavía existen, no sé si habéis visto alguno de vosotros el Gran Silencio, ¿de acuerdo? Es decir, estos hombres no hablan, tienen una visita al año de su familia que puede durar 2 días, tienen silencio absoluto, menos un día a la semana que pueden salir durante unas horas juntos, no rezan prácticamente juntos nada más que algunas horas, y están en una escarpada roca, separados, todavía más que los benedictinos. Y aparecen los cistercienses, que seguramente que los conocéis, que son también benedictinos y que tienen también esta búsqueda de Dios en el apartamiento de la vida, y eso sí, con un trabajo manual. Junto a esto, esta renovación que hay del mundo benedictino y de este mundo tan apartado del monacato, están movimientos laicales. Y estos movimientos laicales, que solamente os voy a dar una visión panorámica,
que serían, por ejemplo, los albigenses, los valdenses y la pataria. Estos movimientos laicales eran movimientos de laicos, que hasta entonces no había habido ningún movimiento laical. Estos movimientos laicales lo que proponen es una crítica muy fuerte a la jerarquía, que vive, como estoy diciendo, muy separada, con mucho lujo, con mucho poder, una crítica a la jerarquía, una vivencia de la pobreza más absoluta y a veces radical hasta extremos, que la Iglesia tiene que intervenir, y de hecho por eso son herejes estos movimientos, y la absoluta convicción de que solamente la virginidad es lo que hace posible la vida más perfecta. Por lo tanto, van contra el matrimonio, contra la familia, y viven una espiritualidad absolutamente ascética, fuerte, crítica y demás. ¿Qué nos dejan como positivo estos grupos de herejes que la Iglesia tiene que poner punto final inmediatamente? ¿Qué nos dejan de positivo? Pues nos dejan de positivo que estos grupos quieren volver a la persona de Jesús, quieren volver a las Sagradas Escrituras, traducen las Sagradas Escrituras, que no estaban traducidas, estaban en el latín. Lo que va a pasar 4 siglos después, en el siglo XVI, con Lutero, quieren ellos hacerlo. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras, no las conocemos. Entonces nos dejan el amor a las Sagradas Escrituras, nos dejan fundamentalmente el amor a Jesucristo, a volver a la persona de Jesús, ¿no? Y vivir una vida de mayor pobreza y austeridad, ¿no? Junto a esto, pues ahí empieza, como digo, voy a saltarme muchas cositas, empieza a emerger un grupo nuevo, que son los llamados mendicantes, que tienen como rasgo primero el que son grupos de hombres religiosos que quieren seguir una vida espiritual muy fuerte, pero a la vez están muy preocupados por ayudar al hombre de su tiempo. En la zona de Francia había muchísimas herejías, los albigenses, por ejemplo, ¿no? Y la Iglesia está pidiendo a grupos cistercienses, es decir, grupos monásticos, a los cistercienses, a benedictinos, que les catequicen. Pero los monjes que están metidos en una montaña no saben hacerlo, fracasan absolutamente, ¿no? Y se encuentra la Iglesia, que tiene toda la parte del sur de Francia y la Italia septentrional metida en una herejía enorme, y que no hay ningún grupo religioso que pueda combatir esta herejía. ¿Me explico? Porque los monjes no salen de la montaña y tampoco han estudiado para un diálogo con ellos, ¿no? Y aquí que surgen, por ejemplo, personajes como Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán. Es una historia preciosa que no voy a contar, pero que Santo Domingo de Guzmán, que es un personaje, un canónigo de Palencia, que tiene un poder de palabra y que es un estudioso, que ha dado clase en la Universidad de Palencia, una de las universidades más importantes en el medievo, en el siglo XIII, la primera universitas. Este hombre le encarga un monarca que vaya a hacer un trámite para casar a la hija de un rey español con el hijo de un belga. Y van de camino para este casamiento, ¿no? Consiguen más o menos que el trato se lleve a cabo, y Santo Domingo de Guzmán, al pasar por Francia, se encuentra en Albi con la herejía y le dice a su compañero que se marche de nuevo a Valencia, que él no se mueve, que se quede ahí. Le piden por favor que vuelva a España, que vuelva, que le necesitan en la universidad, y este hombre decide ir caminando por las calles contando la vida de Jesús tal y como es, yendo contra esta herejía, hasta el punto de que, se me pasa lo mismo, inmediatamente hay un grupo de mujeres, de chicas jóvenes que le siguen, que les parece entusiasmante
esto y que quieren vivir como él y no pueden, porque él es todavía sacerdote y les mete con otras monjas hasta que se vea lo que va a suceder, ¿no? Y justamente un grupo de chicos, 15 chicos. Cuando se reúnen todos, deciden dedicarse simplemente a predicar por las calles. Así van los dominicos, predicando por las calles. Un siglo después de que el primer mendicante, que es Francisco, abriera una brecha en todo este mundo, en el mundo que iban haciendo, que era un mundo que necesitaba oír la palabra de Dios y una predicación abierta, y nadie lo podía hacer porque el sacerdocio no tenía formación y los monjes que la tenían estaban metidos en su monasterio. Y aparecen estos grupos, que van a ser Francisco el primero, ¿no? Que va a ir por las calles predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio. Domingo, que va a hacer esto que os digo, de una manera además preciosa. Van a ser los agustinos, ¿no? Que eran eremitas y acaban siendo frailes, y los carmelitas. Pero estos tres grupos primeros, franciscanos, dominicos y agustinos, van a cambiar Europa. Lo que no podían hacer los monjes, que no querían salir porque era su vida, lo hicieron los mendicantes. Cambiaron no solamente Europa, sino cambiaron las nuevas tierras que se colonizarían en América y en Asia. Fueron los primeros que llevaron el Evangelio al mundo entero. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cuál es la espiritualidad de estos grupos, ¿no? Grupos que unían perfectamente lo que era el amor a Dios, la entrega absoluta a Él y el servicio a los hombres. Lo primero de todo, ¿no? Estos hombres que empezaron, sabéis que los benedictinos vivían en las montañas, los cistercienses en los valles, ¿no? Y los mendicantes empezamos a entrar en las ciudades, ¿de acuerdo? En las ciudades. Entonces empezamos a entrar en las ciudades viviendo en la ciudad, siendo uno más, un ciudadano más. Vamos a ver característica por característica de la espiritualidad nueva de los mendicantes. La primera es que el modelo va a ser Jesús, va a ser el Evangelio de Jesús. Lo que quieren los mendicantes es que su vida se parezca a la de Jesús. El primero de los mendicantes, que es Francisco, llevará las llagas de Jesús. Esto era signo fundamental para sus discípulos de que era otro Cristo en la tierra. Por lo tanto, llevar las llagas de Jesús, Francisco, y parecerse a Jesús pobre. ¿De acuerdo? A Jesús pobre. Los dominicos a Jesús, pero al Jesús que hablaba a las muchedumbres. Los agustinos al Jesús unido al Padre y a los hombres, la unidad, la comunión. Los carmelitas al Jesús que oraba. Cada uno de los grupos mendicantes fueron eligiendo, como si dijéramos, un rostro de Cristo. Y lo iban viviendo en su vida, hasta el punto de identificarse con él. Seguir la vida de Jesús, como lo habían hecho los discípulos, como lo había hecho la primera comunidad de Jerusalén, teniendo un solo corazón y una sola alma, viviendo en comunidad, poniéndolo todo en común, viviendo en la misma casa, que entonces se llamaban conventos, ¿no? ¿No lo habéis oído? Sí, ¿verdad? ¿Qué es un convento? No es un monasterio. El monasterio es un lugar tapiado, fuerte, con llaves, cerrado, del que no se sale. El convento es el lugar de reunión donde se sale y se entra. Se sale a predicar, se sale a servir al hombre y se vuelve. Eso es un convento, ¿de acuerdo? Bueno, pues se reúnen en conventos y intentan vivir lo que es la vida de Jesús.
como lo vivió la primera comunidad, rezando juntos, poniéndolo todo en común, formándose juntos. La siguiente característica de esta espiritualidad es la conversi ad dominum, es decir, la conversión al Señor. Vivir una vida, toda ella, vuelta al Padre, como la clave de su vida y de la vida del otro. Lo que quieren del mundo es la conversión. Por eso la Iglesia ve en estos grupos como la mano larga de la Iglesia que le puede ayudar en la evangelización de un mundo que se estaba convirtiendo en un mundo herético, ¿no? ¿A través de qué esta conversión? A través de la interioridad, de la oración, de la liturgia, es decir, de una vida muy fuerte interior. La siguiente es la fundamentación de toda la vida en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, que este grupo en el siglo XIII las toma como estaban, en latín, sin pasarlas todavía a lengua vernácula, porque sabéis que eso tardamos siglos en hacerlo, sobre todo los católicos. Los protestantes no traducen en el siglo XVI las Escrituras. Nosotros, nuestros grandes maestros de espiritualidad, las tienen que leer en la lengua latina, ¿de acuerdo? Pero la traspasan, hablarán de ellas, de las Escrituras, a los hombres, de lo que ellos han estudiado. La palabra de Dios, como escucha de la palabra de Dios, y luego, como fundamentalmente grandes estudiosos. El estudio entra, pero fijaos, no entra como los monjes para ellos mismos, sino que estudian para darlo a los demás. Lo que nos vais a hacer a nosotros, ¿de acuerdo? No creáis que esto, lo que vamos a hacer en este fin de semana, es que nos sale recuerdo que tengo yo de la otra vida. No. Esto se necesitan dos cosas, ¿no? El estudio y la oración para poder luego darlo. Pero nuestra intención es darlo. Mi intención es darlo de una manera que le llegue al otro, para que en el otro se produzca una conversión, le toque el corazón, le haga cambiar. ¿Me explico? Esto es un mendicante, a diferencia a lo mejor del estudio de un monje, que a lo mejor estudia muchísimo y a lo mejor más, pero no lo va a comunicar, porque su vida no tiene pastoral, no tiene apostolado. Pero en un mendicante todo lo que se lee es para darlo contemplata al extrae, dar las cosas contempladas. La siguiente característica es el espíritu de las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, la mansedumbre, la misericordia, la compasión, la paz. Fijaos, porque no tenemos tiempo, pero los grandes, los mendicantes más importantes, y empezando por Francisco, fueron hombres de concordia en su tiempo, de reconciliación. Nuestra orden tiene personas, en la Edad Media, en la misma época, en el siglo XIII, que se dedicaron a reconciliar a las familias, a los pueblos entre sí, evitando los bandos que había. Eran hombres de bienaventuranza en su vida, ¿no? Se podía decir de ellos que eran bienaventurados porque eran mansos, porque eran pacíficos, porque sufrían las injusticias, porque eran otro Jesús. ¿De acuerdo? Era su lema, su forma de vida eran las bienaventuranzas. Y dentro de las bienaventuranzas, la bienaventuranza mariana, el amor a María, que era la que escuchaba la bienaventuranza primera, bienaventurada porque has escuchado la palabra de Dios. Es decir, la primera bienaventuranza para ellos era mariana, por eso tenían tantísimo amor a la Virgen, porque les enseñaba la vida de la bienaventuranza. La siguiente característica es la fraternidad, y esto es totalmente nuevo. Podríamos decir que es un invento de Francisco, ¿verdad, Luis? Fraternidad. Francisco es el primero que llama a toda existencia hermano. Es la fraternidad universal. Ningún santo, ningún padre de la Iglesia se había atrevido a tanto. A decir que
el otro es un hermano, era pues evangélico, era sin más. Decir que la piedra y que el sol y la luna eran hermanos era absolutamente carismático. Absolutamente carismático. Se le podía tachar incluso de hereje. Inventa lo que es la fraternidad universal. Sentirse hermano de todos porque se siente hijo, porque se siente criatura, porque se sabe en manos de un creador, de un padre. Por eso Francisco nos dio la clave fundamental para relacionarnos con Dios, que es la clave de tener a un Dios como Padre creador, sentirnos, por lo tanto, hijos en el Hijo, que es una frase de Agustín, y sentirnos entre nosotros hermanos. Y hermanos de todo lo visible. Por lo tanto, lo creado en esta nueva fraternidad es un don y es una gracia. Por eso, contemplar también a Francisco como el santo que nos ha hecho descubrir la creación, ¿no? Es una novedad que es totalmente rompedora en este siglo, ¿no? Pero va más allá. Fijaos, ¿me seguís? Sí. Decíamos que partíamos del monacato, ¿no? El monacato como si fuera el mundo feudal. El monacato tenía un abad que estaba en la cúspide de una enorme pirámide. Y en esa cúspide estaba el abas, o el abad, el padre. Y los mendicantes, escuchando la palabra de Dios, no llamarás a nadie padre en la tierra, no volveré a llamar a nadie padre en la tierra. ¿Quién dijo eso? Francisco, ¿de acuerdo? Dejando esa nominación, ¿no? Hacen una nueva. Todos somos hermanos. Y entonces, esa nomenclatura que había, esa rigidez del monacato, que era el monacato era tan feudal, ¿no? Una cabeza pequeña que era el abad, y luego un cuerpo voluminoso que eran todos los hermanos que pertenecían al monacato, lo rompen desde dentro las fraternidades apostólicas mendicantes, que es así como se llaman, fraternidades apostólicas mendicantes. Estas fraternidades apostólicas lo que van a crear es una nueva forma de gobierno. Todos somos hermanos. Y el que nos va a gobernar no es un abad vitalicio, que además no se le ve, que a lo mejor no existe. El otro día nos comentaban esto, pues claro, el mundo benedictino y el mundo monástico nos comentaban de un refectorio, ¿no? De un lugar donde comemos, ¿no? Los frailes, y era un monacato benedictino, y la abadesa estaba subida como en un pedestal con 4 escalones, ¿no? Y comiendo sola. Esto era propio del mundo benedictino, ¿de acuerdo? El mundo mendicante rompe con esta estructura piramidal. Todos somos hermanos. Y el que nos va a gobernar, para ellos se llamará guardián. El que guarda a los otros, como si fuera un pastor a las ovejas. Y pone los ojos en Jesús, que es pastor de todos. ¿De acuerdo? Y nosotros, por ejemplo, todos los demás mendicantes, nos llamamos priores, que viene de una palabra latina, el prior, prius, el primero. Es el primero entre iguales, primus inter pares. ¿De acuerdo? El primero entre iguales. No el primero entre desiguales, sino el primero entre iguales. O sea, es una revolución, absolutamente, es la revolución de la fraternidad. Con un gobierno centralizado, es decir, con un grupo de personas que gobiernan, no solamente uno solo, como era en el monacato, y sobre todo que se caracterizaba por la pobreza. Y mirad aquí las palabras que os he puesto para comprender esta pobreza personal y colectiva. San Agustín, por ejemplo, decía que la pobreza para los agustinos era la comunidad, era la comunión, pero para otros grupos era pues ser pequeño, ser menor, ser humilde. La misma fraternidad es pobreza, el servicio es pobreza,
lo más mínimo. El trabajo es pobreza. Y pobreza sobre todo era confianza en el Padre, era liberación, era renuncia, comunión y opción por los pobres. ¿De acuerdo? Eran contemplativos y apóstoles. Vivían así ese camino entre el fuego y el agua, contemplata al Israel, dando las cosas contempladas a los otros. Y vivían en itinerancia y vida apostólica. ¿Qué significaba itinerancia? Pues significaba que iban por las calles, ¿no? Caminaban, lo primero, para llevar la palabra de Dios. No caminaban subidos en nada, porque no lo tenían ni permitido subirse a un caballo, no porque eran pobres. Iban por las calles simplemente predicando, pero mientras caminaban, como recordando que la vida era un peregrinaje continuo y que no se tenía aquí ciudad permanente, ni patria permanente, ni casa permanente. Y esa itinerancia también venía contra la estabilitas monástica, que no se movían del lugar donde estaban. Y los frailes podían ir cada año donde les enviara la obediencia, donde la Iglesia les necesitara. Ahora mismo sucede así, a un fraile, que ellos están en capítulo y saben lo que significa, ¿no, Luis? Que puede ser que mañana su prior general le diga: Luis, te necesito en otro sitio. Y Luis no puede decir nada más que empezar a hacer las maletas y marchar. No lo van a hacer. Pero si va a ser premonitorio. No, oye. Pues estamos buenos, estamos buenos. La itinerancia apostólica era este afán, ¿no? Afán por estar siempre disponible. Hay una anécdota preciosa de Santo Domingo de Guzmán, que cuando ya tiene el permiso para formar una comunidad y son apenas 16, y es en el 1216, de hecho ellos están ahora en el 800 años, 1916, y ellos eran 16 o 17, y vienen muy contentos, están todos reunidos porque resulta que ya Domingo ha venido con la bula papal, con permiso para formar una comunidad, vivir todos en una misma casa, hacer todo lo mismo, y Domingo les dice, todos eran mucho más jóvenes que él era ya un hombre, pues era catedrático, había sido un canónigo y tal, y les dice, tú y tú, de dos en dos, a Bélgica, tú y tú a Irlanda, tú y tú a los pueblos eslavos, tú y tú a tal, tú y tú, y los divide y separa. Y estos jóvenes se quedan asombrados, pero Domingo, ¿cómo haces esto? Ahora podemos vivir, tenemos el permiso del Papa para vivir juntos. Y dice Domingo, el trigo reunido se pudre solo cuando se... Ay, me emociona. Solo cuando se siembra es fecundado. Estos hombres que no tuvieron ningún miedo a ir de dos en dos, como Jesús, por el mundo entero. Hicieron Europa. Cuando muere Domingo, esto es en el 1216, y Domingo muere en el 1221, 5 años después, y les dice a los hijos, no os preocupéis, os voy a hacer más por vosotros en el cielo, esto también lo dicen de Santa Teresita, voy a hacer por vosotros más en el cielo que en la tierra. Y justamente 2 años después, tienen 250 comunidades por el mundo entero. Porque tuvo el arrojo y la valentía de no quedarse como los monjes. Cada uno tiene su vida. Eso eran los mendicantes, sino ser itinerante, marchar. Le dolía, ¿no?, que todos los países del este tenían herejías horribles. Escuchaba en Roma a todos los obispos decirle, no puedo más. No tengo ni sacerdotes ni tengo gente. Y él se dedicó a hacer esto. Pero pasó lo mismo con los franciscanos. En pocos años, en muy pocos, en vida de Francisco, eran 5.000. ¿Cuántos, Luis? Que te lo sabes. En tiempo de Francisco había 3.000 frailes. 3.000 frailes.
La primera vez que reúnen a los franciscanos, Francisco se queda asombrado. Vienen del mundo entero, vienen de toda Europa. No se pueden comunicar nada más que, claro, en latín. ¿De acuerdo? Porque venían de la Germania, de la Galia, venían de todo, absolutamente de todos los puntos. De los pueblos eslavos. Llora Francisco cuando ve esa multitud y se retrae porque no saben ni qué decirles. Le piden los hermanos: háblanos Francisco. Asombrado. Habían pasado apenas unos años, muy pocos. De esa revolución venimos nosotros, prácticamente todos los que estamos aquí, todos, de esta revolución de este mundo, ¿no? Están en las ciudades, pues más deprisa, tienen una espiritualidad caritativa. Es decir, es una ruptura también con respecto al monacato. Se van a dedicar muchas de las órdenes mendicantes, fijaos, a las cárceles, a los pobres, a dar de comer a los que no tienen de comer. Es decir, no pueden concebir que todo lo que ellos ven en la oración y todo lo que están comprendiendo de Jesús no se pueda dar no solamente con la palabra, sino con la caridad. Entonces se dedican la vida. Los mercedarios, que son también mendicantes y nacen en esta época, los frailes de la Merced, se cambiaban por los esclavos. Los esclavos que venían de cruzadas, ¿no? Ellos se presentaban a los moriscos, a los moros, y conseguían dejar su vida en prueba y valor de una vida. Rescataban a los esclavos con su propia vida. ¿Me explico? Para que ellos volvieran a sus familias. Pasaban los años que tuvieran que pasar. Es decir, sintieron la caridad como el signo propio de un cristiano. Es decir, ellos lo vivieron bien, hasta el fondo, ¿no? Vivieron esta vida de fe en el Señor, de escucha de la palabra, pero la escucha les había quemado por dentro. Entonces Él les disparó a una vida de caridad. Vamos a terminar en estas órdenes. Antes nacieron con órdenes terceras, que eran laicos, eran religiosos, no habían hecho votos, tenían órdenes terceras, que ahora ya se llaman fraternidades seculares, ¿no? Y estas órdenes terceras o fraternidades seculares trabajaban con estos frailes mano a mano. Tenían las mismas inquietudes, los mismos deseos, los mismos anhelos, se formaban comúnmente, ¿de acuerdo? Estas eran nuestras fraternidades. Y termino con una pauta. El futuro se llama ayer, así he empezado con el texto de Pedro Salinas. El futuro, lo que queramos hacer, habrá que buscarlo en lo más original, que son los orígenes. En el ayer, en lo que hizo Francisco, pues hay que conocerlos. En lo que hizo Jesús, en lo que hizo Domingo, en lo que hicieron los primeros agustinos, ¿no? Lo primero, una integración entre contemplación y apostolado. No podemos llevar una vida en la que solamente nos dedicáramos a la contemplación, porque hemos nacido ya en el suelo mendicante. El suelo mendicante tiene estos dos pecados y no puede faltar ninguno de ellos. Ni solamente, como decía Agustín, el fuego de la contemplación, ni solamente el agua del apostolado, sino un camino intermedio. Entonces buscar con nuestra vida, y vosotros pertenecéis a una parroquia, pero no lo olvidéis, vais a quedar sellados para siempre por los frailes que os cuidan, sea Luis Esteban, van a ser los franciscanos, y tenéis que conocer de dónde bebéis, y bebéis de esta fuente, una fuente que mana a la vez, la caridad, y mana a la vez la escucha de la palabra. Que hay que vivir en fraternidad, sintiéndonos iguales
amad iguales, hermanos, amándonos los unos a los otros como Él nos amó, porque somos hijos, porque somos hijos, porque todos tenemos la misma edad, entre nosotros no hay jerarquía, no hay jerarquías sociales. Esta es la espiritualidad mendicante. No puede haber otra cosa, nada más que la donación que tenemos de fe. Se nos ha regalado un don precioso, que es el Señor Jesús. Y por eso, por el Señor Jesús, tú y yo somos hermanos y tú y yo somos hijos. Una misión que hacer en esta vida, que es una misión de comunión, de reconciliación, perdón, he puesto 2 veces de comunión, de compasión, si podéis restituirlo, de compasión, de reconciliación de los hombres y de comunión. Decía Patricia esta mañana que el origen fontanar era la comunión y que el horizonte era la salvación. Sí, es que no va a haber más salvación que volver otra vez al Padre, que una comunión. Salimos, volvemos de donde salimos. Habrá que volver otra vez a la comunión. Cuidad esto, como personas que tenéis una fe y un carisma específico. La vida, el mundo de hoy, va a necesitar justamente estos 3 pilares y estas 3 fortalezas: la compasión, la reconciliación y la comunión. Para nuestra comunidad, estas 3, como si dijésemos gracias, ¿no? Las vemos como si fueran una sola. Es el medio de volver otra vez a la comunión del hombre con Dios. A través de esto, nuestra fraternidad seglar está iniciando todo un movimiento de reconciliación, ¿no? Movimiento de reconciliación, en un movimiento específico que tiene nombre ya: Pax et Unitas, paz y unidad. Vosotros tenéis paz y bien, ¿no? Muy bonito cuando nos escribimos las cartas entre los franciscanos, vosotros, paz y bien, claro, mira, ¿qué tal? Yo digo, paz y unidad. Muy bien, fulanito, pues es que quedamos a tal hora para los ejercicios o para lo que sea. Pues estas 3 cosas, compasión, reconciliación y comunión, lo está urgiendo el mundo de hoy. ¿De acuerdo? Urgiendo el mundo de hoy. La gran herejía es la falta de comunión entre los hombres, el conflicto tan enorme que hay de civilizaciones y de culturas, la poquísima compasión y la gran indiferencia que tenemos los unos con los otros. Por lo tanto, el movimiento mendicante tiene que ser para esto como una mano protectora, una mano acariciadora, una mano fuerte que ayuda al hombre a vivir esto. Y luego, la mistagogia de esta espiritualidad nos lleva a vivir así, llevando de la mano al hombre hacia Dios. ¿A quién llevamos nosotros de la mano hacia Dios? ¿A quién? Esta espiritualidad mendicante, ¿a quién lleva? Que no está solamente en las obras, ¿de acuerdo? Nosotros, los mendicantes, no somos solo misioneros, ¿de acuerdo? Solo una misión, un trabajo que hacer. No lo podríamos hacer si no hay una fraternidad y si no hay una vida muy fuerte de unión con Dios. Estas 2 cosas anteceden a toda misión, ¿de acuerdo? Mirad, grupos como por ejemplo los jesuitas no van a necesitar la fraternidad, se crearon así. Bastaba con la unidad, con el de arriba una unidad vertical para dedicarse a la misión. El mendicante necesita la fraternidad siempre. No hará nada sin la fraternidad. No hará nada si no es en fraternidad. ¿De acuerdo? ¿No lo notáis eso en la parroquia? ¿No notáis cómo se quieren los frailes? Porque eso lo tenéis que notar. Y si lo decís, oye, ¿qué pasa? Porque la fraternidad es el medio para un mendicante. Cosa que otros grupos no tienen absolutamente para nada que mostrarse así. Pueden hacerlo de manera casi individual. Y os propongo esto, ¿no? Una espiritualidad, también vivir en una espiritualidad que la escucha y el servicio se concrete en este acompañamiento de la conversión del otro. Acompañar al otro para llevarle a Dios. En este llevar a Dios habrá que cubrir todas sus necesidades,
hacer la misericordia que necesite, ¿de acuerdo? Pero con una única orientación y una única finalidad, hacia Dios, llevarla hacia Dios. ¿Pero cómo? De la mano, acompañándole, que ese es el modo que tienen y tuvieron todos los mendicantes de acercarse al hombre. Cerca, muy cerca, ¿no? Hasta el punto de sentirle como hermano para devolverle a Dios. Como lo hizo un día Jesús de Nazaret con una oveja perdida o con todos los hombres que se acercaban a él y que le interesaba llevarle al Padre. Pues ya hemos terminado. ¿De acuerdo? ¿Qué vais a